Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy pero muy buenas noches de misterio. Bienvenidos a ver y escuchar criterios de personas que se dedican a investigar realmente, ¿no? Que están en el hecho. Hoy tenemos con nosotros a un investigador chileno, Valentino Arancibia Flores. Un joven que hace muchísimos años se dedica a investigar lo que él llama criptidos. El famoso chupacabra, animales que han existido en la mitología y que algunos dicen que los ven o ven los efectos, la depredación que realizan. En muchos lados del mundo han aparecido historias que se transformaron en mito. El Sasquatch, allá en el Monte Yasta, en California. El Ucumar Supay, en regiones del norte argentino. Catamarca, Jujuy, Salta. En partes de Bolivia se dice también que lo han visto. Nahuelito. ¿Qué caso, no? ¿Será posible un plesiosaurio viviendo en el lago Nahuel Huapi? Lo mismo ocurre en el lago Ness. Y si vamos al otro lado del mundo, en el casi centro de África, en el Congo, se habla de que se ven animales prácticamente prehistóricos ahí todavía. Te voy a contar algo. En los lagos. El yogur. Y ahora, yogurísimo es griego. Así que qué bueno, vamos a ver. Hola. Estamos esperando a Valentino. Estamos esperando a Valentino, a ver. Esperemos que podamos comunicarnos perfectamente bien. ¿Se encuentra o no? ¿Pero está llamando? Sí. Atento, Valentino. Acá Planeta Tierra, Mario. Te estamos esperando. Es un misterio, Valentino, también, ¿eh? Hola, Valentino. ¿Me escuchás? Sí, lo escucho bien, lo escucho bien. Hola. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. ¿Vos a mí? Muy bien también. Bárbaro. ¿Qué tal, Valentino? ¿Frío por allá? Sí, está bastante helado por estos lados. Valentino, estamos hablando de tu tema, la criptozoología o los criptidos. Claro. ¿Qué tenés para decirnos vos con tus investigaciones, tus estudios que realizaste? Bueno, hay una alta casuística que nos hace pensar que dichos seres críptidos, como se le llama, pertenecen, digamos, a este mundo de lo oculto, pero cabe destacar que también existen evidencias, ya sean huellas, pelo, algunos otros restos biológicos. Entonces, pero más aún así, la ciencia contemporánea no quiere, aceptar su existencia como tal. El caso, por ejemplo, del Bigfoot. Incluso exacto. en Estados Unidos se tiene hasta un protocolo en caso de encontrarse con uno de ellos. O sea, te están diciendo que ya el ser existe, es real. Sí.
Vos sabés que vos me mandaste la foto o la tapa de un libro. Hola, ahora te podemos ver, Valentino. Eso. Muy bien, hola. Colócame la primer foto, la del libro, a ver. Explícame un poquito esto. ¿Es un libro? ¿Qué es? ¿Una idea tuya? A ver. Bueno, este es el quinto libro que he escrito, que habla de la criptozoología y también de un término nuevo que se llama criptoufología, que es la referencia entre los críptidos y algunos, digamos, fenómenos relacionados al fenómeno ovni. ¿Encontrás una asociación vos con el fenómeno ovni y los críptidos? En algunos casos sí. Epa. Vos, yo recuerdo que vos sabés, no pude ubicar. Vos me mandaste cierta vez, la otra vez que estuviste con nosotros en el programa, fotos de un diente. Sí. Un diente del animal encontrado, ¿no? Claro. ¿Fue analizado? ¿Tenés idea de esto? Bueno, el diente lo sigo manteniendo yo. No se ha mandado a analizar, así digamos, un laboratorio certificado, si se le puede llamar de esa manera, pero hemos estado realizando alguna también hipótesis sobre a qué puede ser. Y bueno, viéndolo con microscopio digital, descubrimos que el diente tenía incrustado unos pelos, que hacían pensar que tal vez esos pelos pertenecen a, digamos, a una víctima del portador del diente. ¿Ya? Bueno. Pero ¿cuál es el problema? Que los dientes de animales caninos o felinos, digamos, lobos, pumas, son todos dientes lisos. Entonces, no están hechos para que quede, digamos, algún rastro de comida, de carne, de cuero, de algo. No existe esa posibilidad. Que sí puede existir, por ejemplo, es que durante la explosión que hubo en ese nidal, esa madriguera de estas criaturas, el pelo pertenezca a una de las mismas entidades. O sea, tiene que haber sido un trozo de labio que quedó incrustado y con el tiempo se degradó, pero quedaron los pelos. Vos sabés que me enviaste también una foto de la reproducción artística de lo que podría ser este animal también. Voy a ver si la podemos poner en pantalla. Vos sabés, yo tengo una réplica de un supuesto bichito de estos vistos, que la tengo, pero es muy chiquita, muy en miniatura, ¿viste? No la quise traer porque digo, bueno, no se va a ver bien. Pero es preferible ahora ver con la foto. Es bastante extraño el animal este. Vos sabés que dicen que en Puerto Rico empezó supuestamente la historia del famoso chupacabras, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que siempre se ha dicho. Pero ¿cuál es el problema? Que realmente en el año 95 la isla de Puerto Rico se comienza a hablar con el nombre chupacabra. Porque estas cosas ocurrían antes de. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo a usted le mandé la imagen de este dinosaurio, ¿cierto? Sí, a ver si este dinosaurio ver. Ahí lo tenemos en pantalla, mira. Es extraño este bicho. Claro, pero mire, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la época jurásica, ya los paleontólogos hace algunos años atrás descubrieron este dinosaurio, que es el Pegomastax africanus. ¿Ya? Dicho dinosaurio para los mismos paleontólogos es el dinosaurio vampiro por excelencia. Pero si usted toma esa representación gráfica de la imagen que les mandé, coloquémosla al lado de la que hacían sobre el famoso chupacabra del año 95. Y se asemeja bastante. Esta criatura no muy grande con estas espinas en la espalda. Sí, se nota, exacto. Y aún así, por ejemplo, tenemos el caso en el año 1975 en la misma isla de Puerto Rico, cuando se comienza a hablar sobre el vampiro de Moca. Creo que no alcancé a mandarle ese diario, pero si lo pueden buscar ahí los muchachos, se puede ver esta criatura que está dibujada en un diario de la época. Y dicho animal se asemeja mucho más aún al Pegomastax africanus. ¿Considerás que puede ser algún animal prehistórico que haya sobrevivido, digamos, hasta nuestra época actual?
Es una de las posibilidades, porque Ajá. debido a que no se tienen orígenes reales ciertos sobre Sí. esta criatura, entidad, Sí. donde también se le ha relacionado al fenómeno ovni, se le ha Ujú. relacionado a las sectas satánicas, a los seres interdimensionales, Exacto. Exacto. experimentos genéticos fallidos. Algunos Ujú. pueden asegurar que puede ser un experimento genético, digamos, que salió de buena manera. Algunos Ujú. hablaron que se les arrancó, otros que lo soltaron. Pero la realidad es que los antecedentes que se tienen históricamente vienen desde Sí. mucho tiempo. Mucho tiempo atrás. Vos sabés que Exactamente. yo no sé si sabrás, y considero que sí, vos sabés que en el centro de África, en el Congo se han detectado animales que supuestamente no tendrían que existir, que ya Claro. existieron hace cientos de años atrás, y que aparentemente se los ha visto en lagunas, en lagos. Y vos sabés que en base a esto, pongo en énfasis un mito, suponete que tenemos acá en Argentina, que es el Nahuelito, en el Nahuel Huapi, Ah, claro. el Neuquén, o Sí. o Nessie, allá en Loch Escocia. Ness, en el lago de Ness, en Claro. Inglaterra. O sea, es muy probable que convivan con nosotros, bueno, en situaciones, digamos, alejadas de las grandes poblaciones, por supuesto, de las grandes ciudades. Un ejemplo, el Sasquatch, en el Monte Shasta, en California. Hay referencias de los aborígenes que vivían en esa zona, que ellos lo veían y que conformaron mitos también. Ahora la gran pregunta sería, ¿será el mismo bichito que ataca el ganado? Es una posibilidad, don Mario, y ¿sabe por Ujú. qué? En Estados Unidos existe una periodista que es la que tiene el registro, al parecer, desde el primer ataque que ocurre el año 1938 en Estados Unidos, a una Ajá, yegua llamada Snippy, pero en este caso es relacionado a la mutilación del ganado, sí, ¿ya? sí, sí. Y ella llegó a asociar el tema de los avistamientos del Bigfoot con Ajá. la mutilación del Acción ganado de ganado. y también con el fenómeno ovni, porque casualmente cuando se daban estos ataques, Ujú. siempre habían avistamientos cercanos al pie grande y también luces en el cielo. Bueno, vos sabés que hay casos aquí, suponete en la provincia de La Pampa, ¿Sí? que después de los ataques o durante la noche del ataque, porque supuestamente ocurre de noche esto, Ujú. dice que se sienten sonidos extraños, zumbidos, se ven elementos oscuros sobrevolar, como también se ven las famosas esferas, ¿no? Claro. Y que después aparece el animal mutilado. Vos sabés, sobre esto hablamos con un investigador argentino, Daniel Padilla, que también se dedica a investigar mutilaciones. Y hay una larga data, no solo de animales vacunos, ponele, Claro. sino también animales de corral. Un ejemplo, acá tenemos uno en Mendoza, que creo que lo hablamos la vez pasada cuando te invité también al programa, que fue en Los Barriales, Mendoza, allá en el 1968, 1967, donde Claro, aparecieron claro. animales de corral muertos sin una gota de sangre. Sí, lo Estaban recuerdo. muertos sin una gota de sangre. No estaban, digamos, destrozados los cuerpos, pero sí no tenían sangre. Y recuerdo que en ese momento le echaban la culpa a un vampiro, a una especie de murciélago grande que puede convivir o vivir en la cordillera y precordillera. Claro. Yo no sé cómo verás estos casos vos. Me parece que esa criatura era el Ucumar, ¿no es así? Se hablaba de Lucumar, un extraño ser velludo, parecido a un mono. Claro. Y casualmente lo que describió la gente cuando vio al Ujú. chupacabra era un ser peludo, Ajá, a veces ajá. sin pelo. Ujú. Entonces, hay mucha relación entre estos seres, porque por ejemplo, yo he llegado a pensar que el pie grande o sus derivados pueden ser el yeti
o algunos otros También. homínidos que andan dando vuelta por el mundo. Sí. A lo mejor estamos hablando de la misma especie, Ajá. solamente que por diferente cultura, sector, localidad, se le llama de otra manera. Ajá. Ajá. Vos sabés que En sí. caso de los animales sin sangre, estaríamos hablando de ataques años antes, digamos, por ejemplo, en Argentina, el año 2002, cuando salta el boom del chupacabra, no en gran medida como en Chile, Ujú. pero más fue el boom de las mutilaciones del ganado. Mutilaciones, sí, en provincia de La Pampa, sur de Santiago del Estero, Entre Ríos. Varias provincias se vieron afectadas por esto. O sea, los ganaderos se vieron afectados. Claro. Entonces también viene otra pregunta, que ¿por qué viajar tantos años luz a la Tierra para venir a sacarle la sangre a las vacas, cierto? Querrán comer un asadito, qué sé yo. A lo mejor, claro, y son bien selectivos porque la carretilla, las ubres... Sí, en todos los casos le falta exactamente lo mismo al animal. Vos sabés que tengo fotos acá. Si me esperás un minuto voy a ver si las pongo en pantalla. Vale. Tengo 3 fotos de una vaca, de un vacuno mutilado. Ahí está, ahí tenés uno. Ya. Que fíjate, esta está cerca de un alambrado encima, como arrojada ahí. Claro, es que eso también lo extraño porque los animales se veían o se encontraban en zonas que eran de difícil acceso. Sí. Y como alguien tomó este animal de ¿cuánto? 400, 500 kilos, Exacto. lo llevó y lo dejó en otra parte, es prácticamente imposible. ¿Cómo puede ser? Claro, y más cuando le echaron la culpa al famoso ratón hocicudo rojizo. Exacto, sí, aquí el Senasa le echó la culpa al ratón hocicudo. Ahora, vos sabés que yo noto algo, suponete, en esta foto que hay acá. El corte es completamente derecho, o sea, digamos, no es como mordido, viste que si un animal muerde, lo deja todo, la perfección, digamos, no es recta. No. Ahí se nota que ha cortado algo recto. Claro, porque en el caso, por ejemplo, que fuera un perro, una jauría de perros, supongamos, la jauría de perros va a desgarrar Exacto. lo que el hocico del perro agarre, o sea, si es una pierna, si es un muslo, si es el cuello, la cara del animal, va a desgarrar, porque el animal, el perro mata a presión. Exacto. Y vos sabés, por ejemplo, que un puma, en un caso, digamos, de un ser con mayor fuerza. Exacto. Exacto, pero el puma desgarra, los animales comúnmente desgarran, y estos animales no están desgarrados, están cortados en forma muy, muy rara. Bueno, y vemos que lo que le falta es la parte de la quijada, digamos, en muchos casos igual, las partes de la, si es un vacuno, le falta la ubre, claro, parte del ano. Sí. Ahí tenemos la otra. Fíjate acá. Acá no aparece estar desgarrado, sino, o sea, son cortes. Y lo extraño es que aparecen sin sangre los animales. Claro, es como que al animal primero lo drenan y después hacen las otras intervenciones quirúrgicas. Eso explicaría, por ejemplo, que no exista abundante sangre, digamos, en las heridas, porque para que quede de esa forma es prácticamente imposible con algún elemento conocido. Sí. Recuerdo que en aquel tiempo hablaban también de que existían máquinas que podían extraer los fluidos de un animal, pero estas máquinas entraban en una pieza completa, o sea, era imposible andar trasladando ese animal, digamos, para todos lados para hacer todo este tipo de... Hasta un laboratorio para después dejarlo en el mismo lado. Vos sabés que después existen reacciones de los animales, ¿no? El animal que va a ser mutilado primero se aleja del resto del ganado. Es como que entra en un periodo de soledad. Claro, como que se aleja, como cuando los perros van a morir, se aleja. Exacto, exacto. Y después no marcan situación de lucha. Es como que cayó ahí el animal y ahí quedó. Claro, de hecho, acá en Chile, dentro de los ataques que hubieron, digamos, a animales no tan grandes, se llegó a la conclusión de que siempre cuando llegaban a los rastros de los ataques del chupacabra, se encontraba un olor bastante extraño y peculiar, que era algo muy similar al azufre. ¿Ya? Era un olor bastante extraño, muy fuerte, hediondo,
y que, por ejemplo, la gente que aseguró haber visto a esta criatura muy cerca, decían que este olor los empezaba como a invadir y ellos como que no se podían mover, Claro, ¿ya? claro. ¿Y qué pasaba? Que a la vez cuando la gente llegaba a ver su animal y estaban todos muertos, los Ujú, perros guardianes tampoco estaban. Y los ujú. perros se encontraban, por ejemplo, debajo de una escalera, debajo de una mesa, porque estaban Con miedo, tiritando de miedo. temerosos, claro. Sí, Claro. pero muertos de miedo. O sea, no era algo que el perro estaba ahí porque, no sé, porque llegó la tele a grabar, qué sé yo. No, los perros estaban totalmente temblando casi al punto de reventar porque estaban muy asustados. Muy asustados. Vos sabés Entonces, que eso ay, mismo ocurre cuando se ¿ya? ven estas luces, estos discos luminosos, Claro, lo que ocurre con los animales. Si, exactamente. si ocurre en el campo, los caballos empiezan carreras alocadas, Se espantan. se espantan. Los animales, los perros también en especial, los gatos se esconden, los perros también. Claro, Hay algún caso que se ha encontrado que el animal empieza a aullar y se sí, esconde, se lastimeramente. oculta. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre con este famoso olor? Es que es más bien como una feromona que genera hiperadrenalina en los animales. Ajá. Por eso Ujú. es que los seres, digamos, los animalitos que van a ser atacados, es como que no se defienden y están esperando su turno para morir. Qué bárbaro eso, qué tremendo. Bueno, se ha encontrado ganado encima de alambrados. Claro, Lo más extraño, ¿cómo fue que se levantó hacia el alambrado, no? Y estamos hablando de alambrados de metro, 1,60 m, 1,70 m o más. Y se los encontró muertos, pero enganchados en esos alambres, como si hubiesen sido arrojados desde arriba, me llegaron a claro, decir. eso es lo extraño. Y yo recuerdo algunas historias de incluso hasta niños que hablaron de las famosas vacas voladoras y apenas luz del día. Ajá, ajá, Y, y nadie les creyó ajá. porque los tildaron de locos, que veían dibujos animados que donde mostraban eso, Sí, pero no fueron algunos pocos, fueron muchas personas que aseguraron haber visto lo mismo, que las ajá. vacas salían en el aire volando y prácticamente se las llevaban. Ujú. Valentino, háblame un poquito de tu libro, o sea, de alguno de tus libros. Bueno, ¿Qué nos expones? ¿Historias ahí, situaciones, sucesos que pasaron? Contanos. bueno, los primeros libros que son los cuatro sobre el chupacabra. Ujú. En el primero tenemos un recuento de mis primeros años durante los ataques y algunas Ajá, informaciones nuevas que fui sí, obteniendo. En el segundo tenemos la historia ya del chupacabra, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Ya, y ajá, ahí nos vamos a Rusia, pasamos por Filipinas, las Indias, ajá, Argentina también, República Dominicana, Nicaragua, sí. donde se dan también estos casos y también donde también impactó bastante fuerte fue en Brasil, En que en Brasil, Brasil exacto. hubo un caso donde un ser humano fue atacado y muerto por una de estas criaturas. Y de hecho esas imágenes también están dentro del libro. Sí, Y sí, el sí. tercero habla ya, nos devolvemos a Chile, Ujú, vamos, digamos, entrando ya a picar lo más fino de la información. Y el cuarto libro yo englobo todo de una manera más completa y ordenada, ujú, con antecedentes nuevos sobre el caso ajá. y también dejando ahí alguna patita para hacer algún otro libro. Algún otro ¿Ya? libro, pero está muy bueno. Claro, Ahí los tenemos en pantalla, tus 4 libros, o 5, por lo son que estoy cinco. viendo. El libro blanco, el de criptozoología e introducción a la criptoufología. Qué bueno que está eso. Qué bueno que está eso. ¿Qué pones? ¿Técnicas de investigación o casos? Eh, Hay relatos de testigos, Ajá, ¿ya? Y bueno, también investigación propia. Ahora, en el libro blanco, yo empiezo a explicar qué es la criptozoología, paso ajá, por algunas ramas de la criptozoología ujú, y comienzo a hablar de la criptoufología, donde hago la relación. Y ahí me ajá, baso también principalmente en toda la casuística, digamos, cultural de algunas civilizaciones, quienes hablaban de estos seres que para ellos eran dioses que venían desde las estrellas. exacto. Ujú, Supongamos el caso más conocido, los Anunnaki, que eran, para los sumerios, eran los dioses de las estrellas. exacto. Ujú, Y no eran los únicos, porque los egipcios, los mayas, los aztecas también hablaban de dioses que venían en pájaros de fierro. exacto. Entonces,
todo eso se va juntando. Y después de eso, bueno, coloco como tipo enciclopedia algunos de los críptidos más conocidos del mundo, y como usted lo mencionó, en el Congo, digamos en el medio del bosque del Congo, se cuentan historias sobre dinosaurios vivientes, como por Sí, ejemplo el Mokele Mbembe, sí, el Mukele, Embielu Embielu, exacto. también como insectos gigantes como por ejemplo la Yeba Fofi, que la Yeba Fofi es una araña gigante congoleña, que Ajá, se han encontrado relatos de personas que aseguraron haber visto y ujú, algunos otros que fueron atacados por las famosas arañas. ajá, Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día los críptidos del Congo está casi imposible de ver porque cada vez ellos están perdiendo, si es que fueran reales, cada vez están perdiendo terreno porque donde la demografía está creciendo en el sí, Congo, ujú, están quitando, digamos, los terrenos donde ellos, digamos, recorrían y llenan su territorio. Pero ajá, antiguamente se veían muy seguidos. O sea, ajá, los indios no hablaban por hablar, o sea, ellos tenían un alto conocimiento, digamos, en fauna. sí, sí, Entonces ellos sabían diferenciar, por ejemplo, entre un león, un rinoceronte, un elefante. Y ya cuando comienzan a escribir otros seres, ujú, ya, digamos, la historia empieza a cambiar. Y hubieron múltiples expediciones a buscar estos crípticos. ajá, Y, por ejemplo, del Mokelembembe se encontraron huellas gigantes de aparentemente este ser. De la Lleva Foxy se ha encontrado, incluso hay hasta una grabación en internet de ujú, que dejaron en unos árboles cerca de un río donde los mismos indios aseguraron que era territorio de esta araña. sí, Y la araña se ve en la esquina superior derecha, se ve la silueta de la araña cómo llega y se va. exacto. Vos sabés Entonces que hay mucha tengo historia. entendido que hay aborígenes, o sea, indios en el Congo, que hay determinadas zonas que específicamente de noche no entran. Claro, Cuando generan, porque muchas veces conducen expediciones o cosas así, eh, de noche siempre avisan que no entran, porque le tienen miedo a esos dioses. Los dioses los penan si llegan a ir ahí de noche. sí, sí, de Y ahí hecho, se comentan de estos animales, son algunos hasta gigantescos, se ahí dice. se habla mucho del hombre hiena. Hombre hiena. El hombre hiena, Vos que aparece. sabés que acá en el Amazonas hay un caso que siempre lo tengo un poco presente, ¿no? Hay Sí. una expedición, la expedición del coronel Fawcett allá en 1925 que desapareció en el Amazonas, que en su segundo viaje él habla de una serpiente de más de 18 metros, una anaconda Ujú, gigantesca. claro. O sea, así que estamos en... Obviamente no la vemos, es muy difícil observarlos, pero existen por ahí animales que realmente nos asombrarían, ¿no? Es que de toda la vida se han escuchado las historias de las famosas serpientes gigantes del Amazonas. Ujú, Y que, bueno, hoy en día son conocidas, por ejemplo, como las famosas anacondas. claro, Y claro. también hay casos donde, por ejemplo, se han dado, digamos, lamentablemente, los ataques a seres humanos y donde las serpientes se han alimentado de las personas. De hecho, el caso más, digamos, documentado y más importante Sí, es eh, verdad. ocurre el año 2000 cuando unos turistas de Estados Unidos se internan en la selva con un guía. Bueno, todo esto, digamos, no era un tour, digamos, calificado para esto, pero ellos Ajá, quisieron pagarlo barato. sí, Y el guía en cierto punto les dice que es un objeto porque se siente el ruido de una serpiente. Y la serpiente, un 2x3, sale de la vegetación y toma de la cabeza a uno de los turistas. de los Y turistas. claro, Transformado en película después. Vos sabés que todas las películas se claro, dice que tienen una base real y después se construye el libro, no se hace el libro claro, pero el tema es que ahí se logró sacar una foto del evento, del porque evento. el guía trató con una cámara de pegarle a la serpiente en la cabeza para que soltara a la persona, Sí, y él apretó justo digamos, el botón para sacar la foto y tomó una captura donde la serpiente tiene enrollado a la persona. sí.
Qué bárbaro, che. Vos sabés que noto yo en internet, pero yo no sé si echarle la culpa a la inteligencia artificial o qué muchas veces, pero aparecen por internet imágenes de anacondas enormes tomando animales, tomando personas. Y vos sabés que me río como vos, sinceramente. Me sonrío, pero digo, vaya, si esto es verdad, ¿sabés qué, no? Claro. Y vos sabés que también hay muchos mitos en el mar que hablan de animales enormes, pulpos gigantes. Un ejemplo, vos sabés que los vikingos en sus navíos le ponían cabezas de dragón adelante, o lo que se llamaba, porque decía que espantaban a dos monstruos del mar, el kraken y el draken, que eran animales submarinos que tomaban la embarcación. Ellos lo comentan como un pulpo gigante. Pero también tenemos historia de marinos portugueses, marinos españoles, en las costas de África, que habían visto desde pulpo gigante hasta calamares gigantes. Bueno, hace un par de años se pescó un calamar que tenía cerca de 9 o 10 metros, creo, que fue el calamar más grande que vieron. Que ahí sí vi la foto real cuando todavía no existía inteligencia artificial, porque esto pasó hace 10, 15 años. Exactamente. Significa que tenemos, convivimos, y en especial en el mar. Imagínate 11.000 metros, con presiones imposibles. El mar es más desconocido que la luna, con eso te digo todo, que la luna o Marte. Hay profundidades que no llegan submarinos, nada. Claro, porque se han dedicado más a estudiar el espacio que el mismo océano. Y ahí es donde han salido todas estas leyendas y mitos urbanos que los antiguos marineros mercantes comentaban. El mismo Kraken, que hoy en día conocemos sabemos que el Kraken es real. Existe el calamar gigante en la corriente de Humboldt, que puede incluso expandir su cuerpo hasta 7 veces. O sea, tomemos en cuenta el animal que fue capturado de 9 por 7. Sí. Estamos hablando de incluso hasta 63 metros de animal, entonces se asemejaría bastante a lo que contaban las antiguas leyendas de estos animales colosales que salían con sus tentáculos y llevaban los barcos hacia el abismo. Exacto. Otro caso también ocurre con el famoso megalodón, que es el tiburón prehistórico gigante, y del cual se tienen imágenes en Sudáfrica sobre todo de tiburones gigantes. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tuve la oportunidad de, desde niño tener fósiles en las manos, conocí los dientes de del megalodón. Incluso llegué a tener el diente más grande que había salido en el mundo, que era de 18,2 centímetros en su momento. Ahora salieron unos más grandes. Pero tener un diente así en tu mano... Imagínate... O sea, imagínate la boca de ese tiburón gigante, ¿no? Claro, exactamente. Y más aún imaginar que ya se extinguió supuestamente, pero que aparezca de la nada y ataque animales, ballenas, qué sé yo. Sí. A lo mejor es difícil de creer, pero realmente a veces han varado ballenas que tienen mordidas que nadie sabe quién se las hizo y que son gigantescas, o sea, ¿quién hizo eso? Grandes mordidas, exacto. Sí, se han detectado varias ballenas así con mordeduras. Es verdad eso. Es verdad porque vi fotos, ¿eh? Claro. Vi fotos de investigadores oceanográficos que han tomado fotos. Sí. Ahora, ¿qué hago si me encuentro con un bichito de estos? Salgo corriendo, me parece. Es que eso es lo que uno siempre dice. Yo, por ejemplo, puedo decir, no, si yo veo al chupacabra voy a salir atrás de él, y siempre lo he dicho. Y, por ejemplo, cuando estaba trabajando en una minera hace poco allá en norte de Chile, donde se vio más al chupacabra, yo decía, porque muchas personas me contaron historias de que este animal andaba ahí, y muchos lo vieron. Sí. Entonces yo decía, con camioneta en las manos, si aparece y se me cruza, yo lo sigo. Me hubiera costado el puesto, pero lo hubiera seguido. A ver. Pero realmente, ¿qué sería, por ejemplo, tenerlo a 1 o 2 metros de uno? Por favor. ¿Cierto? Vos me habías hablado supuestamente que se había detectado en Chile un nido
Claro, estos en María animales, Elena. ¿no? Sí, en María Elena. Ajá, Y que no era el único. Había uno en María Elena, otro en Quillagua, otro en Tocopilla, ajá, donde también fueron bombardeados estos aparentes nidales. ajá. ¿Fue bombardeado por la Fuerza Aérea Chilena? Exactamente. El de Tocopilla fue una explosión, digamos, como tronadura. Ajá, ajá, ajá. Posterior a eso también en Tocopilla, por ejemplo, después de ese bombazo, Ujú. se dejaron de escuchar los casos del chupacabra. O sea, como que se exterminó, digamos, la colonia. Se terminó la colonia. Qué bárbaro. Claro. Escúchame, ¿y tenés idea qué habrán hecho con, no sé, con los restos que quedaron, algo así? Bueno, por ejemplo, en el caso de María Elena, que fue el caso conocido, Ajá. eh, se supone que después que ocurre el bombardeo, cercaron todo el perímetro, digamos, del área Afectada, bombardeada. digamos, sí, bombardeada. Claro, y gracias a un testigo que yo conocí, él me decía, oye, todo lo que tú hablas es verdad, porque yo cuando estaba ahí, nosotros trabajábamos en una parte que queda más al sur, que se llama Pedro de Valdivia. Ujú, Y cada cierto tiempo nos daban el domingo libre para ir a un tranque que se llama el tranque Sloman. Y ujú, para llegar a esa parte había que pasar por el lugar donde habían bombardeado. ujú. Un día les dijeron que ellos no podían pasar más por ahí porque eso iba a ser ahora, desde ahora iba a ser campo de tiro, de práctica. Campo de práctica. Claro, y en un 2x3 me dijo, colocaron estos alambres de púa y todo y cercaron todo, nadie podía ingresar ahí. Sí, Y yo le dije, sí. pero eso ahora no está. Me dijo, no, si eso duró aproximadamente 4 meses. Entonces, durante esos 4 meses se encargaron de barrer toda el área y de tratar de hermosear o dejar, por ejemplo, se utilizó la técnica que estaba, digamos, hacia la otra zona donde hay un aeródromo ahí en María Elena, Ajá, donde realizaron excavaciones, ¿ya? Y que ajá. dichas excavaciones era supuestamente para buscar mineral, ¿ya? Sí, Quisieron señor. replicar lo mismo en el sector donde bombardearon. Y ahí Ajá, está el problema porque nosotros hace poco fuimos y ajá. nuestros amigos de allá de Antofagasta, el señor Misterio con el profesor Eliseo Vivaca, llevaron un Geiger de radiación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el interior de estos cráteres se detecta radiación. Ajá. Entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa. Porque, por ejemplo, cuando supongamos aterriza un ovni, no Sí, hablemos de una nave, sí, aterriza un ovni, sí. siempre se deja un rastro de electromagnetismo. Exacto. Hay radiación magnética, exacto. Claro, y acá se detectó radiación ionizante, entonces me acerco también a un investigador del Chupacabra que ya no está entre nosotros, pero quien era Jaime Ferrer. Él Ujú. hablaba que estas criaturas ya pertenecían al área, digamos, de la teología y más bien de la demonología por sus características y habilidades. Claro, Y que en cada claro, lugar donde claro. éste atacaba dejaba un rastro de radiación. Imaginémonos, esto pasó hace cuánto, 25 vamos para 26 años y todavía se detecta radiación en ese sector. Y no estamos hablando de una excavación hacia abajo de 500 metros, no. Esto serán unos 5 o 7 metros hacia abajo, nada más. Claro, claro. Entonces el Era- rastro sigue estando. los lugares donde estaban los nidos, que eran cuevas. Eran cuevas pequeñas, Ajá, ¿ya? En donde estos seres vivían en comunidad. ajá, Y que bueno, después del bombardeo, el bombazo que mandaron, que fue con una bomba de caída libre MK, ujú, bueno, quedaron regados por todas partes. Y ahí fue donde llegaron estos, digamos, agentes de la NASA, los científicos, y comenzaron a recoger los restos biológicos que quedaron y también recoger a los que quedaron muertos y los que quedaron más muertos que vivos. ujú, Pero ujú. también cabe decir que no eliminaron a todos, porque algunos se escaparon antes de... Antes de... Y Claro. bueno, habrá que seguir buscando nidos. Yo no, ¿eh? No, si No encontramos un conté nido, conmigo. lo primero que voy a hacer, voy a rescatar un huevo y lo voy a andar trayendo para todos lados. Ah, mirá qué bien, qué Claro, bueno. Bueno, mandame la foto por lo menos. claro. Entonces le vamos a hacer foto, video, todo. Lo que yo noto también es que es el famoso chupacabra. Vos me hablaste de Brasil. Yo Sí, conozco casos en Bolivia, conozco casos, o sea,
me enteré de casos en Perú, Sí, también. Ecuador y Colombia. Sí, Sudamérica, bueno, la parte amazónica, digamos, que es la parte más desconocida, ¿no? ujú, También nos puede presentar misterios grandes, ¿no? Misterios de animales totalmente desconocidos. No solo lo que nos demostró la expedición del coronel Fawcett con esa enorme pitón o anaconda en este caso, de 18 a 19 metros, sino andás a ver la cantidad de animales que pueden sobrevivir ahí adentro, debajo de la selva. exactamente. De hecho, hay un críptido que es, digamos, del Amazonas Ajá, y que también se alimenta de sangre. ajá, A ver, déjeme buscarlo aquí entre mis apuntes, que no me recuerdo el nombre. dale, toma tu tiempo. Pero es prácticamente lo mismo. O sea, estaríamos hablando de la misma criatura. Sí, sí, qué bárbaro. Pero, pero esta vez del Amazonas. Es como, por ejemplo, lo que ocurre, eh, digamos, en cuando hablamos, por ejemplo, de los vampiros, ¿cierto? Ustedes recordarán que estos nacen en Europa. Sí, sí, El capelobo, así se llama esta criatura. capelobo. El capelobo se origina entre los pueblos indígenas de la región norte del Brasil Ajá, y que casualmente se alimenta de sangre. ajá. Y bueno, si tienen por ahí algún, eh, digamos, pueden buscar la imagen, esto se asemeja bastante al, a un tapir. Tapir. Claro, o sea, un ser más como con una trompa. Ajá, 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 Entonces, de esta ajá. forma, y utilizando su lengua larga, Sí, puede extraer la sangre de puede. sus víctimas. Vos sabés bueno, esto ya entra dentro del terreno de la ufología, digamos, ¿no? Claro, Norte de Brasil, se vio personas atacadas, según estas personas decían, por destellos que les han lanzados desde ah, el fenómeno círculos. chupa chupa ese. El fenómeno chupa chupa, o sea, Claro, y esos destellos cuando le tocaban la piel, era como que lo herían. claro. Y tengo fotos de personas atacadas, ¿no? Sí, eso Eh, se dio allá en la zona norte de Brasil, si mal no me recuerdo. en Pará, Eh, creo, si no me equivoco. En el claro, estado de Pará. exactamente. ¿Y qué pasa? Que los testigos decían que veían luces y de las luces se acercaban tanto a ellos que les lanzaban unas de luz y que los quemaba, les dejaba unas quemaduras bastante marcadas, pero después ellos sentían que estaban como sin energía, como que les habían quitado la vida. Y al final, Exacto, claro, exacto. en cierta parte como que les habían extraído la sangre. Sí, sí, Y sí. eso está comprobado con médicos que realizaron las primeras atenciones a estas Las personas primeras atacadas. atenciones, sí, se encontraban muy debilitados después Claro, de esto. exactamente. O sea, ¿por qué a eso? Y como que el fenómeno fue mutando porque después ya no era una luz, era una criatura, era un ser que andaba haciendo esas cosas. Ajá, ajá. Ahí es donde entra la criptoufología. Claro, exactamente. Ajá. Que en aquel tiempo se le llamaba criptozoología. Eh, recordar también que esto nace digamos, en Europa este término y que Ujú. no es ya popularizado, digamos, con el término críptido hasta los años Críptido. 80, ¿ya? Exacto. Entonces, hay harto que, por ejemplo, en aquel tiempo un francés belga, Hubelmans, Ujú. Sí. él comienza a desarrollar esta nueva rama, ya hablándola como criptozoología. Ujú. Y después John Wall en los años 80 comienza a hablar ya a referirse como a estos seres como los críptidos, Preguntas, ¿no? que eran los animales imposibles, las bestias imposibles, de las cuales se tenía Ajá. evidencia, pero que la ciencia no quería reconocer como reales. Espera un minutito que creo que hay mensajes. Vamos a ver si hay alguna pregunta Tengo un entre mensaje. medio de ellos. Espera, a ver. Acá, Casa 8MP, muy clara la explicación, gracias. ¿Son seres terrestres? Me preguntan si son seres terrestres. ¿Qué opinas, Valentino? Para mí,
Bueno, desde que se tiene, digamos, los primeros antecedentes, podríamos decir que estos vinieron a lo mejor de las estrellas, como mencionaban las antiguas civilizaciones, ¿cierto? Ujú, ujú. Pero también está la parte de que esta criatura siempre ha estado entre nosotros. Sí, Y entonces ahí, ¿cómo podremos diferenciar eso? A lo mejor puede ser cuando capturemos unos nosotros que somos los investigadores independientes más que, claro. digamos, las entidades Que gubernamentales. los oficiales, porque los oficiales Claro. por ahí lo van a mantener más O sea, en tipo secreto, digamos, ¿no? No quiero ser conspiranoico, pero yo claro, creo o sea, que... por ejemplo, acá en Chile pasó eso, capturaron a estos seres, salió en las noticias, de hecho fue un rumor a nivel nacional de lo que había pasado. Ajá. Y no sé si tenemos tiempo y voy a Sí, mostrar sí. un audio, Dale, ¿ya? Un dale. audio que, por ejemplo, acá hay un locutor radial, así como usted, Ujú. que se llama Pablo Aguilera. Pablo Aguilera, en aquel año Aguilera, sí 2000, señor. él lo contactó un ingeniero de una de las grandes mineras de la zona norte y donde cuenta A ver. que habían sido capturadas estas criaturas. Ajá. Así que pongamos ¿Tenés ahí? atención. Dale, que lo escuchamos. Vamos. Es interesante. Te decía que estábamos investigando aquello y de repente me llama un ingeniero de una de las grandes mineras del norte de Chile y me dice un día lunes, igual que hoy, me dice, fíjese que este fin de semana logramos apresar a 3 ejemplares de chupacabra. Un macho, una hembra y una cría. ¿Y qué pasó con ellos? Le dije yo, bueno, los metimos en una jaula, los teníamos ahí y estaban justamente representantes de la NASA que estaban haciendo experimentos en el norte, en el desierto. Informamos a las autoridades, ellos le dijeron a esta gente de la NASA, le informaron de lo que pasaba y se llevaron estas especies a Estados Unidos. Yo le dije, y así nomás, sin ninguna información más. No, me dijo, se lo llevaron. Bueno, eso era el relato de un ingeniero. Y como a la semana después llegó un señor de la justicia chilena de tribunales que venía con una orden de concepción justamente, me dice que tenía que darle el nombre de la persona que me había dado la información. Claro. Obviamente no se lo di porque era un secreto profesional. Entonces me dice, lo va a tener que detener. Ya, pues le dije yo, me va a hacer famoso con su detención. Y ahí el inspector se rió, era de investigaciones, me mostró la orden que traía del Tribunal de Concepción. Y entonces yo le dije, bueno, esto significa que esto del chupacabra no es una broma, sino que tiene base real. Sí, me dijo él, estamos haciendo una investigación a través de todo el país, pero investigación que nunca se divulgó, pero ya daba la idea de que había algo más en todo eso. Así que bien, pues amigo, oiga, gracias por... Oiga, ¿y usted se imagina quién es el siguiente en la lista, no? ¿Quién? Se llama Mario, ¿eh? Lo van a ir a buscar. La Gracias. federal lo va a ir a buscar allá a la radio. No, yo no. Sí, con la ley yo, bien, todo bien. Pero vos sabés una cosa, yo noto, yo siempre digo y defiendo al conspiranoico muchas veces, porque el conspiranoico es el que expone ideas, se anima a lanzar ideas, hasta que se da cuenta tal vez que esa idea no corre, entonces cambia de idea o le agrega más información a esa idea. Pero vos sabés que ante situaciones así, Claro. esto que escuchamos, vos tenés que pensar que en realidad el oscurantismo o lo oculto siempre está detrás de estas cosas. Exactamente, porque al final de cuentas, ¿cómo poder dar una respuesta a todo este tipo de fenómenos sin, por ejemplo, ver hacia atrás? ¿Esto se ha dado antes? Exacto. ¿Existen antecedentes antiguos de algún pueblo o historias, por ejemplo, de rurales sobre este tipo de fenómenos, para no llamar, digamos, criatura o ser en específico? Entonces ahí es donde la gente empieza ya a darle una forma a todo este cuento. Sí, señor. Tenemos leyendas guaraníes, leyendas de provincias del litoral argentino. Hay leyendas de Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, que nos hablan de extraños seres que, por supuesto, le daban
la connotación, digamos, de diabólica, una cosa así. Pero Claro. que en realidad podrían ser animales que han sobrevivido de alguna forma, ¿no? Exactamente, o sea, no es posible que todos se hayan extinguido de alguna manera, así como de un día Ujú. para otro. Es Exacto. prácticamente imposible. Tienen que haber quedado algunos eslabones por ahí dando vueltas todavía. Que, por ejemplo, hace poco yo conocí a un investigador que es del sur de Chile, que él mostró evidencia sobre, por ejemplo, avistamientos recientes de lo que se llama el milodón. El esmilodón. Ajá, mira. Que, claro, de la megafauna que hubo en su momento en la Tierra. Sí, señor. Y donde Sí, también encontraron un tejido, digamos, de piel, de cuero de este animal y lo tienen en el sur de Chile. mira. Mira qué Entonces, y cosa. eso es algo que hasta las últimas civilizaciones que hubieron, digamos, de indígenas en el sur, seguían hablando que veían estos seres, y eso hasta unos 20, 30 años atrás. Hay casos. Vos sabés que hay muchos misterios en lo que se llamaría la Patagonia, tanto de Chile como de Argentina. Muchas historias, muchos mitos. Desde los Claro, patagones hasta los zonas o los yamanas, de donde aparecieron los indios yamanas que vivían en Ushuaia, ¿no? claro. Y de hecho, él reflotó un caso que ocurre en Chile aproximadamente el año 77-78, Ajá, en donde en la zona de Punta Arenas un matrimonio fue encontrado muerto, esta pareja, sí. y casualmente, ¿cómo se imagina usted que aparecieron muertos? No sé, sinceramente, no te podría decir. Hay muchas formas que tiene las formas de aparecer un muerto. No sé cómo. No me digas que le faltaban partes. No, le faltaba la sangre, No tenían exclusivamente la sangre. sangre. Este es un caso que ocurre con este matrimonio y, bueno, no tengo yo, por ejemplo, ni siquiera un diario de la Vos, época, habría que buscarlo. vos Por sabés, eso no lo vos toco. sabés que el caso brasileño de la persona que apareció muerta, Guarapiranga, la eh, represa. exacto, señor, Sí, exacto, y que lo investigó todo un periodista español, ¿m? ya. Que vive o que vivía en Brasil, Ujú, que creo que vive todavía en Brasil, ¿no? ya. Este señor también no tenía una gota de sangre Sí, pues, y vivía fue lo mismo que le solo hacían y a las vacas. alejado, casa en Claro, medio de la selva, en la jungla, este, y lo encuentran así. claro, Y ahora mutilado completamente. me venís así esta gente que fue encontrada cerca de Punta Arenas. Claro, de hecho, la gente en Punta Arenas, ellos criaban conejos. Ujú, Y cierto día los conejos aparecieron todos muertos sin sangre. ¿Y qué hicieron ellos? Lo tomaron como la gente, digamos, de la zona rural, toda la maldad siempre es el diablo, todas las cosas malas claro, son el diablo. claro. Y ellos quisieron, volvieron a comprar más conejos y comenzaron de cero nuevamente. Y el problema es que cierto día ellos se quedaron mucho tiempo en esta, digamos, parcela Sí, y dejaron de contestar teléfonos, nunca más se supo de ellos. Y hasta que mandaron personas a ver qué había pasado y los y, encontraron. y los encontraron en la casa, pero según lo que comentaban las personas que vieron los cadáveres, Ujú. estas personas estaban con una expresión de terror total, o sea, fue muy traumatizante lo que a ellos les pasó. Vos sabés que podemos usar la ufología. Vos sabés que cerca de Punta Arenas, uno de los primeros casos registrados de lo que bien podría ser lo que hoy llamamos FANI, OVNI, WAP, Claro, lo observó don Sarmiento de Gamboa. Estamos hablando en el año 1500, 1600, en la desembocadura del Magallanes, en el Pacífico, claro, que estaba controlando buques de bandera. El virrey del Perú lo había mandado para que se posicione ahí y que se fije las banderas que pasaban. Y tenía que hacer toda digamos, un cuaderno informando de qué país se cruzaba ahí. Vos sabés que don Sarmiento de Gamboa observa discos redondos como la luna, según dijo él, que se ujú, introducían en el mar y salían. Y vos sabés algo curioso. Hace un año y medio atrás, Fuerza Aérea Chilena persigue
muy cerca de Punta Arenas, Sí, varios con los discos, F5. exacto, que hacían lo mismo. Se introducían en el agua, salían. Esto me hace acordar mucho a las noches de los ovnis en Brasil, allá en el 19, creo que 86, si no me equivoco. Claro. Que también, o sea, salieron aviones de la Fuerza Aérea Brasileña y no le pudieron dar alcance a estos objetos. Este objeto era como que jugaban con ellos. Giros, ascensos y descensos en 90 grados, giros sobre sí mismos y salían hacia otro lado, se detenían en el aire. Cosas imposibles de hacer, ¿no? Yo no sé si tendrá algo que ver con todo esto o estamos mezclando de alguna forma todo esto. Yo creo que, bueno, que cuando ante todo somos ensayistas de ideas. ¿Por qué? Porque hay algo que nos llama la atención y pretendemos dar una respuesta. Para nosotros mismos primero, ¿eh? Siempre se espera que los que están investigando el fenómeno, los principales divulgadores, investigadores de terreno, den, digamos, respuestas finales a todo esto que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, se habla de que estos F5 andaban detrás de unas luces. Uh-huh. Sí, señor. Pero, supongamos, ya todos dicen las autoridades oficiales que estos son... puede ser cualquier cosa menos extraterrestre. ¿Y por qué mandan contingente militar preparado también para derribar estos objetos voladores desconocidos que están en... A ver, acá hay algo... Vos sabés, Valentino, acá hay algo que es normal. Hay algo que vuela, algo que está volando, que no está flotando, sino que vuela, que no se le nota ningún tipo de motor conocido, ni una hélice, ni nada. Y está, según las leyes internacionales, violando el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque no piden autorización para pasar por ahí. Por lo tanto, no se sabe qué son. Por lo tanto, cada país tiene el deber de enviar para que traten de identificar lo que está ahí sobrevolando. Claro. El problema es que primero no se les puede dar alcance, segundo no se los puede identificar, y después, bueno, de ahí a la asociación extraterrestre hay un paso... Es como el eslabón perdido, ¿viste? El eslabón perdido que no se lo puede encontrar, bueno, algo similar a eso. Exactamente. ¿Cómo poder decir esto pasó o no pasó? ¿Y por qué mandan a estos aviones a interceptar esto o a reconocer qué está pasando realmente? Exacto. Por ejemplo, en el caso del bombardeo del Nidal que había en el norte, los aviones, los Mirage, pasaron de largo para tratar de hacer pasar desapercibido lo que había pasado. E incluso hay comunicación entre la torre de control del espacio aéreo boliviano con estos pilotos chilenos. Ajá. O sea, imagínense, gracias a esta bomba casi entramos en una guerra con Bolivia. Entonces, y de hecho, mire, las excusas que dieron en aquel momento fueron tres. La primera fue que un avión voló muy bajo y rompió la barrera del sonido. La segunda es más burda que la primera, que supuestamente a un avión se le cayó una bomba. Y eso es prácticamente imposible debido a que todas las personas que entran, digamos que postulan a la escuela de aviación para ser oficiales y poder convertirse en pilotos, no todos son pilotos. Claro. Y la tercera es que fueron a bombardear un nido de jotes, cuando jotes en el desierto no existen. Claro. Entonces, ¿hay evidencia de que esto pasó? La hay. Obviamente que a nosotros nos gustaría que hubiera un documento de Fuerza Aérea. Claro, más oficial. Pero sí tenemos los diarios donde hablan sobre este evento, los relatos de las personas que estuvieron ese día en la zona y que vieron y sintieron la explosión de este artefacto. Ajá. Y bueno, los animales, ¿para qué decir? Yo no hablo mucho de los animales que mató el chupacabras, pero ya vamos casi en 180.000 animales desde el año 2000. Sí, señor. O sea, víctimas hay y hartas. Te digo más, acá en la provincia un ejemplo, en la provincia de La Pampa, hay ganaderos que perdieron tanto ganado vacuno que han puesto cámaras
han puesto cámaras en diferentes lugares para grabar, porque querían ver qué era eso que atacaba a sus vacas y se las mataba. Claro. O sea, llegar a eso es porque el interés es muy alto, más allá de la, digamos, de la parte económica que va perdiendo el ganadero. Hay algo que va más allá de esto. ¿Cómo se puede evitar esto también? Claro, porque es que si va la parte económica, porque al final de cuentas los ganaderos viven de las vacas, por ejemplo, viven de la leche, de la carne en Argentina, y estar perdiendo 1, 2, 3 o más cabezas de ganado por noche es un golpe bastante duro, porque como está la situación a nivel mundial, todas las cosas ya están, subiendo su valor, y también el costo de vida también está subiendo, entonces no es algo que sea, digamos, para que pase todos los días y que nadie le tome atención. O sea, hay que hacer algo, y claro, una de las formas es poner cámaras, que a veces las cámaras dejan de funcionar y eso es más extraño. Es muy interesante todo esto, Valentino, misterioso, interesante, porque para tratar de evitarlo primero tenemos que conocer qué es lo que produce esto. Exactamente. Mientras no tenemos digamos, una forma de apreciarlo, de verlo, no sabemos cómo contrarrestarlo tampoco. Exactamente, y ese es el gran misterio, y por eso es que este fenómeno, digamos, todo esto que ocurre desde hace cientos de años con los primeros avistamientos de estas luces, por ejemplo, de las batallas que se describieron allá en la India, de estos como globos que andaban luchando entre ellos, sí, señor. De las pinturas rupestres que describen cómo seres que parecían astronautas llegaban a la Tierra. Vos sabés, de los artefactos en Colombia que parecían naves. Hay mucho. Me estás haciendo recordar algo en la India, ¿vos hablaste? Sí. Vos sabés que hace muy poco se encontró una ciudad, mejor dicho, hará unos 15 años, se descubre una ciudad sumergida. La ciudad de Dwarka. Claro. Y vos sabés que en esta ciudad vivía un dios. ¿Ya? Krishna. Mire, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta, no? Vos sabés una cosa, yo tengo algo parecido que me han obsequiado, y es el símbolo del café ufológico que hacemos acá en Santa Clara del Mar, una vez al mes, que vaya de paso el día 20 de junio, sábado 20, 18 horas, lo vamos a realizar para hablar de estos temas. Así como huellas perdidos y esas cosas. Pero mirá qué amiguito tenés, ¿eh? Así da gusto, porque así uno tiene la evidencia en las manos. No me digas que te fuiste al área 51 a buscarlo. Claro, ya que está conmigo. Tiene hasta su chalequito por el frío, ¿no? Claro, me imagino. Sí. Valentino, estimado Valentino, se nos fue el programa. Ah, ya. Será, pues. Yo te agradezco tu gentileza, que nos vuelques tus conocimientos, tus investigaciones. Eso es interesante. Y por supuesto que vamos a dejar pasar un tiempo y te vamos a volver a llamar para ver cómo continúan tus investigaciones. Porque nos llama la atención todo esto, ¿viste? Los misterios nos atrapan. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así. Así es esta historia, y los misterios siguen apareciendo, y los casos del chupacabra nos han detenido por acá, por Chile. No sé cómo estarán por Argentina, pero y acá no se van a detener, Perdé cuidado que no se van a detener, porque me parece que esto continúa. A lo largo de la historia continúa. Siempre aparece algo. Algo. Valentino, bueno, te dejo con tu amigo, mandale un saludo mío. Y también un gran saludo para vos. Y muchísimas gracias, Valentino, por tu gentileza. Gracias a usted y a todos los que estuvieron presentes. Acá estamos con nuestro amigo.
Bueno, ahora, lo único que falta es que te lleve a dar una vuelta en el platillo ahora, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, así que no te preocupes, ahí le mando unas fotos de arriba. Dale. Un gran abrazo, Valentino. Igualmente. Y será hasta luego. Igualmente. Hasta luego, hermano. Y bueno, seguimos buscando misterios, qué sé yo. Realmente uno no puede obsesionarse, obviamente, con esto. Uno tiene que fluir, siempre digo, con esto. La vida no son... Bueno, la vida es un gran misterio, ¿no? Jean-Marc Plan lo decía. En definitiva, el último gran misterio es el propio ser humano. Pero estamos rodeando de cosas como que las estamos redescubriendo o las estamos conociendo recién. Este es un misterio más. Los esperamos el lunes que viene con otros misterios más profundos tal vez, que por lo menos nos van a hacer pensar. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.